Hola, mi nombre es Daniel y soy educador del Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver. Y ahora que estamos todos cuidándonos unos a otros para no contagiarnos del virus COVID-19, es un momento ideal para aprender y descubrir muchas cosas desde casa. Y mientras podemos recibirte nuevamente a ti y a tu familia en el museo, te presentamos Science Party. desde muy chico, así como cuando era de tu edad. Me han llamado mucho la atención las burbujas. Me he entretenido creándolas, viéndolas flotar, reventándolas y encontrándolas en muchos lugares alrededor. Siempre intrigado por su fragilidad y por sus maravillosos colores. Recuerdo que cuando me bañaba, hacía espuma de champú en mis manos y me la ponía como si fuera una barba. Podemos encontrar burbujas en todas partes. Unas que me gustan mucho son las que veo cuando me preparo mi café por las mañanas. Las encuentro en el agua hirviendo, cuando mezclo el agua en el café y las de la espuma de la leche. Mmm, delicioso. Pero mis favoritas son las burbujas de jabón. ¡Sí! Y hoy vamos a divertirnos con ellas mientras aprendemos cosas nuevas. ¿Sabías que la película de jabón en una burbuja es uno de los objetos más delgados que puedes ver a simple vista? Es 5000 veces más delgada que un cabello. Pero, ¿qué es una burbuja? Una burbuja es una porción de aire u otro gas que está envuelta en una fina película de líquido o que está formada en el interior del mismo y que tiende a elevarse. La ebullición o la agitación de un líquido produce burbujas. ¿Quién fuera a pensar que algo tan sencillo como una burbuja, aparte de encerrar el aire o el gas en su interior, también contiene muchos principios de física y química que son maravillosos? Y hoy vamos a aprender 3 de ellos. Y para ello vamos a necesitar una toalla, 2 tazas de agua, 1/4 de taza de jabón líquido para platos, un recipiente con tapadera, un plato, un popote o un tubito de un gancho y cualquier otra cosa que se te ocurra, como un machucador de frijoles. Advertencia. Aunque es muy divertido jugar con burbujas, es muy importante recordar evitar que te caiga a los ojos o a la boca, ya que el jabón te puede irritar. Y si eso te llegara a pasar, enjuágate inmediatamente con agua abundante. Fenómeno número 1. ¿Por qué las burbujas son redondas? La película líquida y elástica de una burbuja siempre está tirando hacia adentro, debido al fenómeno conocido como tensión superficial. Las moléculas de agua intentan crear la superficie más pequeña posible. Una esfera es la forma más eficiente. Cuando soplas una burbuja, esta será del tamaño mínimo para contener el aire en su interior. La fuerza de la burbuja, por ser lo más pequeña posible, se equilibra con la presión del gas en el interior. Si soplas más aire, obtienes una burbuja más grande. Y cuando estas fuerzas se desequilibran, entonces tu burbuja va a estallar. Fenómeno número 2. Esfuerzo mínimo. Cuando dos burbujas se unen, estas buscarán adoptar la forma más eficiente con la menor área posible. Su pared común se desplazará e integrará con la otra burbuja. Si las burbujas son de igual tamaño, la pared será plana. Si seguimos conectando burbujas, estas tomarán una forma hexagonal. Se me hace que he visto esto antes. Fenómeno número 3. Iridiscencia. Lo más maravilloso de una burbuja son sus colores. Estos colores se presentan
por un fenómeno llamado interferencia de la luz. Esta se forma cuando la luz se refleja en la superficie de la burbuja con diferentes ángulos. Algunos de estos reflejos se sobreponen unos a otros, creando cambios en el color dependiendo del punto de vista. Cuando la burbuja se vuelve demasiado finita, se vuelve transparente, o sea, que solo amplifica la luz ultravioleta, que es invisible al ojo humano, y cancela todas las demás frecuencias visibles. Eso significa que la burbuja está por explotar. Ahora que hemos aprendido nuevas cosas sobre las burbujas, es tiempo de divertirnos. Podemos hacer burbujas prácticamente con cualquier cosa. Yo, por ejemplo, voy a utilizar un machucador de frijoles para hacer todas las que pueda. ¿Tú qué tienes en casa? ¡Wow! Ahora que nos hemos divertido tanto y hemos aprendido más sobre las burbujas, tengo 3 retos para ti. El primero, busca en tu casa todos los diferentes lugares o materiales donde puedes encontrar burbujas. 2, que pienses en cuántos animales conoces que puedan crear burbujas para alimentarse, defenderse, sobrevivir, para proteger sus huevos o cualquier otra aplicación de las burbujas en la naturaleza. Y número 3, te reto a que hagas la burbuja de jabón más grande que puedas e invita a tu familia a participar. Comparte tus descubrimientos en los comentarios y nos vemos en el próximo DMNS Science Party.